Podemos estar creyendo que amar a Dios es suficiente. Incluso pensar que podemos estar en medio de una guerra con las personas que amamos y que aún así solo nos interesa el amor que debemos tener a Dios, sin importar lo que Dios ha dicho que debemos amar también a nuestro prójimo. En la lección 12 de esta semana tendremos el tema amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. No te puedes perder el poderoso estudio de esta semana que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Dale me gusta a este video, compártelo y acompáñame a que juntos podamos estudiar este mensaje para ti. Quiero invitarte para que juntos podamos solicitar la bendición de nuestro Dios antes de continuar con este estudio. Oremos. Querido Padre, en este momento, una vez más, nos humillamos delante de tu presencia para recordar, Señor, que tú eres nuestro único ayudador. En este estudio necesitamos tu presencia. Necesitamos que nos orientes, nos guíes y nos ayudes. Por esa razón te pedimos tu bendición, que el Espíritu Santo nos ayude a discernir este mensaje y podamos, Señor, hacer cambios y hacer lo necesario para que seas tú glorificado en cada una de nuestras vidas. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, como siempre, iniciamos con nuestro tema o nuestro texto inicial y es lo que dice 1 Juan 4:20. Este es un versículo que conocemos hace mucho y dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. En este estudio reflexionaremos sobre la importancia de la justicia y el amor en la vida cristiana. Aunque vivimos en un mundo afectado por el mal, nuestro llamado sigue siendo hacer el bien. Dios ama la justicia y como seguidores del Señor debemos hacer lo mismo. En el Salmo 33, versículo 5 dice: Él ama la justicia y el derecho. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Este versículo resalta que la justicia no puede separarse del amor, ya que ambos están íntimamente unidos y provienen del mismo plan de Dios en su carácter divino. Dios ve la necesidad de que a través de la justicia las personas puedan experimentar el bien y el amor se manifiesta a través de esa compasión y restauración hacia aquellos que están sufriendo. Cuando vamos, por ejemplo, a Isaías capítulo 1, versículo 17, dice: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restableced el agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. En un mundo lleno de injusticia, sufrimiento, maldad, es vital que nosotros como cristianos también podamos ayudar a aliviar cargas de muchas personas que están siendo oprimidas y cargadas por el pecado. Es decir, en ocasiones debemos intervenir y actuar con justicia, enseñando lo que es correcto, lo que está bien, lo que es recto, lo que Dios, el plan de Dios. Y es en ese momento en donde debemos actuar con esa justicia en situaciones de opresión, porque incluso la justicia es más que una teoría, es un llamado a la acción, es un llamado a la práctica, es un llamado a la compasión, donde se refleja el amor de Dios por la humanidad. Y nosotros, como instrumentos de Dios, como siervos de Dios, como llamados de Dios, debemos también participar de la justicia de Dios. Debemos ayudar a que otros puedan ver en nuestra vida, en nuestro testimonio, que creemos en la justicia de Dios, que seguimos la justicia de Dios. Lo que Dios quiere es que en medio de este mundo de perversidad, un pueblo de Dios, el pueblo de Dios se levante para dar evidencia de que creemos en un Dios justo, no que somos incorrectos o no que somos corruptos. No, el pueblo de Dios no puede ser así. El pueblo de Dios debe ir en la senda del deber y esa senda está marcada por la justicia, por el amor y la compasión. Cuando leemos Mateo capítulo 7, versículo 12 dice: así que en todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este es un principio importante porque en esencia como cristianos debemos preguntarnos cómo podemos reflejar el carácter justo y amoroso de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, en las actividades diarias de nuestros días, cada día que hacemos, qué cosas debemos hacer? ¿Cómo podemos agradar a Dios
con nuestra vida, con lo que hacemos. Ahora, esto obviamente tiene que nacer del corazón y debe ser en esencia el fruto de haber conocido al Señor, de una relación íntima con el Señor. Y es que, hermanos, a la luz de este texto que acabamos de leer, hay una regla de oro y es que nos invita a actuar primero, antes de pensar en que otros nos den. Se nos invita a dar a los demás tal como Dios o como nosotros quisiéramos recibir. Y es que esto es un recordatorio de que debemos buscar siempre el bienestar de nuestro prójimo. Y cuando lo hacemos, pues obviamente recibiremos en la misma medida o quizás un poco más de la bendición que dimos o del agravio o de la dificultad o de lo que ofrecimos, quizás lo negativo que pudimos dar. Y es que en la calidad que ofrecemos, así también nosotros recibimos. Todo se devuelve. Y es un principio, incluso el Señor llama que esta es la regla de oro. Es decir, en esta semana, apreciado hermano, nos vamos a concentrar en ver que en esencia hay algo muy importante. Dios pide que lo amemos, pero Dios también espera que nosotros amemos a los demás. Por eso vamos a explorar un poco más acerca de este tema. En la lección del domingo, el tema es los dos mandamientos principales. Ya tú sabrás de qué vamos a hablar, pero en este día de la lección reflexionaremos sobre la importancia de los dos mandamientos que el Señor dejó como principales, que los resumió y resumió la ley de Dios con este mandamiento. Y estos mandamientos o estas enseñanzas son la base de nuestra vida cristiana. Reflejan cómo debemos nosotros relacionarnos con Dios y con las demás personas. Para eso vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús nos enseña que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Si realmente amamos a Dios, todo lo demás se alinea con este amor. Este amor, Dios espera que no sea superficial, sino sea un amor completo, que abarque toda nuestra vida, todo lo que somos. El amor que espera Dios de nosotros es algo absoluto. Y incluso incluye nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras acciones, todo. Dios espera que le entreguemos todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios entregó todo para nuestra salvación. Es decir, es un amor que nos llama a vivir de acuerdo con los principios divinos, que así reflejemos en nuestras decisiones diarias cómo estamos. Realmente nuestras decisiones diarias van direccionadas hacia el amor a Dios o hacia un amor propio. Jesús respondió citando dos mandamientos fundamentales. Ama al Señor tu Dios, pero también hay otro tema, y es que la Biblia habla de que este primer mandamiento debe, pues obviamente, incluir todo el alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y este es el primer y más grande mandamiento. Pero también está la segunda parte de este texto que leímos, y es que habla de acerca de el amor a nuestro prójimo, pero hay una condición. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este es el segundo mandamiento, obviamente. Jesús explicó que estos dos mandamientos son la base de toda la ley y los profetas. En su respuesta, Jesús no solo resumió los mandamientos, sino que también indicó que el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables, son el principio de todo nuestro deber. Si amamos a Dios, entonces también obviamente amaremos a las personas que Él ha creado. Este amor no se limita a palabras, no se limita solamente a intenciones, se debe manifestar a través de acciones y esa acción se va a mostrar cuando nosotros demostremos si amamos a nuestro prójimo. Esto implica preocuparse por el bien de los demás. Dios espera de que ese amor tan grande, tan inmenso e infinito que Dios quiere darnos o nos ha dado,
Pues sencillamente debemos ahora dar destellos de ese amor que hemos recibido, porque de lo que recibimos también debemos dar. Entonces, si hemos recibido un amor tan grande que nos ha perdonado, que nos ha redimido, que nos ha rescatado del pecado, pues obviamente nosotros debemos ayudar a aquellos que también están en la misma condición que estuvimos nosotros. Entonces, aquellos que sufren o están en necesidad, somos nosotros los encargados y los llamados a hacer luz para ellos. El amor hacia el prójimo también significa practicar la justicia, luchando con la equidad, defendiendo a los oprimidos, defendiendo a aquellos que están siendo llevados a persecución o a cosas que no son justas. Y parece que fue algo difícil para el joven rico, porque en el contexto de la Biblia nos habla de que este joven rico, cuando Dios le pidió seguirle, y es esta siguiente parte que vamos a estudiar en la lección, se da una respuesta y quiero que lo analicemos en esta hora. Mateo capítulo 19 dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El joven rico se acercó a Jesús y se acercó para preguntarle qué debía hacer para tener vida eterna. Quizás él ya entendía un poco acerca de que la obediencia a los mandamientos era parte fundamental para la salvación. Si somos fieles a la ley de Dios, obviamente la ley no nos salva, el que nos salva es Cristo. Pero si amamos al Señor, dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que cuando andamos en los mandamientos, guardamos los mandamientos, demostramos que estamos en el amor. Es decir, que estamos amando a Dios y que le estamos obedeciendo. Pero Jesús le respondió que guardar los mandamientos, incluyendo el de amar al prójimo como a sí mismo. Este mandamiento, que obviamente cuando lo resumimos, por ejemplo, en los 10 mandamientos, 4 de ellos, los primeros 4, se refieren a Dios. Los otros 6, desde el quinto hasta el décimo, encontramos que estos 6 mandamientos se refieren al prójimo. Es decir, quizás él estaba tratando de obedecer los mandamientos, él incluso llega a decir que los mandamientos los venía guardando desde pequeño, desde niño, pero le faltaba algo, demostrar realmente si eso que tanto creía, si tanto decía obedecer, realmente lo hacía. Por eso Jesús le pidió algo más, que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. Y este es un desafío que mostraba que para este joven sus riquezas estaban ocupando un lugar muy importante en su corazón, incluso por encima de Dios. Porque Jesús no pedía lo mismo para todos. Jesús le está diciendo en este momento para que nosotros también aprendamos que a veces Dios nos va a pedir lo que tanto nos aferramos en esta vida. ¿Y qué será lo que tanto nos aferramos al punto de que nos olvidamos de Dios? Porque todo eso que nos separe de Dios o nos aleje de Dios, pues se convierte en un obstáculo. No sé cuál es en este momento esa situación que tú estás viviendo, esa dificultad o eso que de pronto ves que Dios no aparece. ¿Será que hay algo que te está impidiendo ver la mano de Dios? ¿Será que hay algo que te está impidiendo acercarte a Dios? ¿Será que hay algo que una persona, una actividad, quizás un estudio, quizás algún plan, algún proyecto, algún trabajo, te está llevando a dejar a un lado a Dios y te estás enfocando en eso? Y eso obviamente es un obstáculo. Y es un obstáculo para tener una relación sana con el Señor. Ahora, si las cosas materiales ocupan un lugar más alto que Dios, esto se convierte en un peligro para nuestra vida espiritual, porque Jesús le dijo que para alcanzar la perfección debía vender sus bienes, dárselo a los pobres y seguir al Señor.
Y esto es lo que el Señor le pidió al joven rico, pero ¿cuál será el pedido que Dios nos hará hoy? Y esto se relaciona con el mandamiento de amar a Dios por encima de todo. Porque el Señor dice, antes de que usted ame a su prójimo, usted tiene que amarme a mí. Y si usted realmente me ama a mí, tiene que demostrar que realmente me ama amando a su prójimo. ¿Sabes? Todo el mundo puede decir, yo amo a Dios. Dios es lo más importante en mi vida. Y mucha gente lo dice. Quizás tú has visto gente que lo dice y lo proclama y lo grita y coge un micrófono y lo está gritando por la calle y por todas partes. Pero en esencia, hermanos, ¿dónde se comprueba o dónde se evidencia que yo realmente amo a Dios? Yo evidencio que amo a Dios cuando amo a los demás. Esto es una verdad profunda, hermanos. Es una verdad profunda porque nos enseña que no se trata de palabras. No se trata de, ay, Señor, yo te amo, Señor, tú eres bueno, Señor, tu misericordia me alcanzó. Gracias, Señor, por salvarme. Y está bien manifestárselo al Señor. Pero cuando yo realmente entiendo que he amado a Dios, cuando soy capaz de desprenderme de algo para dárselo a los demás. No las migajas. Incluso al joven rico Dios no le pidió una migaja, no le pidió la mitad, ni el 90%, ni el 10%. Dios le pidió el todo, porque era lo que, esa riqueza era lo que lo separaba de Dios. Porque el joven tenía un obstáculo en su corazón, su apego a las riquezas. Y cuando vamos, por ejemplo, al deseado de toda la gente, yo quiero que leamos esta cita que dice así. Cristo presentó las únicas condiciones que pondrían al príncipe donde éste perfeccionaría un carácter cristiano. Sus palabras eran palabras de sabiduría, aunque parecían severas y exigentes. En aceptarlas y obedecerlas estaba la única esperanza de salvación del príncipe. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Si los prefiriese, suplantarían a Dios en sus afectos. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener lo que reduciría su fuerza y eficiencia moral. Porque si se aprecian las cosas de este mundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Qué impresionante cita. Porque aunque el joven seguía los mandamientos de Dios, de forma externa, su amor por las riquezas lo apartaba de un amor total, genuino hacia Dios. Jesús le mostró a este hombre, a este joven, que para alcanzar la vida eterna y para tener un carácter perfecto, para ser transformado, para ser una persona que le agrade, debía quitar todo obstáculo para seguir a Jesús. El obstáculo del joven rico eran sus riquezas. Pero Jesús en este momento también quiere que nosotros podamos seguir sus mandamientos y que creamos que primero debemos amarlo a Él, que debemos obedecerle a Él, que debemos serle fiel a Él. Pero ¿qué será lo que nos está impidiendo acercarnos al Señor? Independientemente de nuestra posición o situación, debemos examinar nuestro corazón y nuestras prioridades. Es fácil pensar que somos justos o que seguimos los mandamientos, pero Jesús nos desafía a mirar más allá de las experiencias, de las apariencias y a evaluar cómo está mi vida hoy con el Señor. ¿Qué es lo que realmente ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Será que hay algo que nos está impidiendo acercarnos al Señor Jesús? Aunque no todos estemos llamados a vender nuestras posesiones, nuestras casas o lo que tenemos, Jesús enseñó al hombre o al joven rico que cualquier cosa que pongamos por encima de Dios puede convertirse en un obstáculo para nuestra salvación. Que nada ni nadie nos lleve a separarnos del Señor. Ni el dinero, ni las cosas de este mundo, ni personas, ni el orgullo, ni relaciones malsanas o cualquier otra cosa. Que Jesús sea lo primero y lo más importante en nuestra vida. Y que seamos capaces incluso de soltar esas cosas para poner a Dios en primer lugar. La lección del lunes, los dos mayores pecados. En este estudio reflexionaremos sobre cómo los dos mandamientos más importantes o los más grandes, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, nos llaman a vivir una vida de obediencia. Ahora, cuando hay ausencia de amor en cualquiera de estas dos áreas, nos conduce pues obviamente al pecado, al descuido, y veremos cómo esto se manifiesta en las escrituras y cómo la idolatría y la injusticia pues nos pueden llevar a cometer algunos errores.
Lo primero que vamos a ver es acerca de la idolatría. Veamos lo que dice el Salmo 135, versículo 13. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová, casa de Aarón, bendecid a Jehová. Este salmo denuncia algo muy importante que se ha marcado a través de todo el Antiguo Testamento, y es cómo el salmo habla acerca de la idolatría como un gran pecado que es contrario al amor de Dios. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es poner en el lugar de Dios algo que no tiene vida, poder u autoridad. Este pecado refleja un rechazo al primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que eres. Es decir, la idolatría es un ataque directo al amor genuino que debemos tener hacia Dios. Esto puede implicar confiar en algo o en alguien que nos puede ofrecer lo que solo Dios puede proporcionar. Es decir, ponemos nuestra confianza más en algo material que en Dios. Y es que mira, solo Dios nos puede dar vida, salvación y nos puede dar su misericordia. Y es que a lo largo de las escrituras, este pecado es considerado una forma de rechazar el amor hacia Dios y se destaca como uno de los mayores pecados que apartan a las personas de la verdadera adoración, del verdadero amor a Dios. Cuando vamos a Zacarías capítulo 7, versículo 9 dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Cuando hay falta de justicia, cuando hay maltrato a la viuda, al huérfano, al extranjero o al pobre, refleja una ausencia del amor de Dios en el corazón del ser humano y que obviamente ese amor va dirigido al prójimo. Cuando el ser humano no ama al prójimo, pues está teniendo ausencia del amor de Dios. Y al ignorar las necesidades de los demás, quebrantamos el segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios se enoja ante la injusticia. Ahora, es importante, hermanos, entender algo. Y es que Dios espera de nosotros que seamos fieles, que lo amemos a Él, pero que ese amor se refleje en otros y ese amor se refleje en otros sin distinción. Es decir, ¿quién es mi prójimo? Y fue lo que el Señor en algún momento le hicieron esa pregunta. Y es importante, hermanos, que sepamos que nuestro prójimo no solamente son nuestros padres o nuestros hijos o nuestros familiares más cercanos. Nuestro prójimo no solamente es aquel que es mi vecino o el que está cerca. Mi prójimo es cualquier persona, quien no sea yo. Toda persona, sin importar nuestra afinidad, sin importar su condición, su estatus económico, es mi prójimo. Y ahora, hay aquí algo importante, y es que como cristianos no podemos soportar que se le cause sufrimiento, oprobio a las personas. Dios espera que nosotros reaccionemos, que hagamos algo. Es decir, si idolatramos a algo o a alguien, no estamos amando a Dios. Si oprimimos o ignoramos a los necesitados, a los que padecen persecución, a los que están en una cárcel, a los que han quedado enfermos, al huérfano, a la viuda, a toda persona que esté necesitada. Cuando no hacemos eso, no amamos o no estamos demostrando que amamos a nuestro prójimo. A veces somos indiferentes a las necesidades de los demás y no debe ser así. Ahora, un texto que resume la inconformidad de Dios es lo que dice 1 Juan 4:20, que es la cita para memorizar en esta semana. Y vamos a recordarla porque dice así:
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. El amor verdadero hacia Dios se manifiesta necesariamente en el amor a los demás. Si decimos amar a Dios, pero no mostramos amor hacia nuestro prójimo, estamos siendo hipócritas. Es así de sencillo. El amor verdadero a Dios no se puede solamente con afirmaciones o palabras, sino que debe referirse en nuestras acciones diarias buscando el bien por los demás. Cuando amamos a Dios, debemos ver a los demás como Él los ve. Y eso se traduce en ese amor activo, en ese amor tangible hacia el ser humano. Ahora, el amor hacia Dios se mide por cómo tratamos a los demás. Y este vínculo es inquebrantable, hermanos. Esto no se puede cambiar. Incluso a veces somos selectivos y decimos, no, yo amo a todo el mundo, menos a tal persona. Es que realmente yo veo que esa persona no se deja amar o esa persona no es fácil de amar. Es una persona complicada, es una persona difícil. Yo amo a todo el mundo, pero esa no. Y sacamos hasta excusas para con Dios. Y no debe ser así, porque Dios no espera que nosotros seamos selectivos, que busquemos a algunos sí y a algunos no. No, Dios nos ha dicho que debemos amarlos. Ahora, ¿cómo yo puedo amar a esa persona que se hace difícil de amar? ¿Cómo yo puedo amar a aquel que me persigue? ¿Cómo puedo amar a aquel que está murmurando y criticando contra mí? Bueno, eso solamente se puede cuando nos unimos al primer mandamiento, cuando amamos a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Cuando amamos a Dios así, será fácil amar al prójimo. ¿Sabes por qué? Porque amar al prójimo no es algo que, no es el primer paso. Por eso dice la Biblia que el primer mandamiento es el más grande. Porque cuando yo aprendo a amar a Dios con todo lo que soy, con todas mis fuerzas, entonces el resultado llega a nacer un fruto en el corazón del ser humano. Olvida todo lo que Dios le ha perdonado. Recuerda que Dios ha sido misericordioso con él, le ha dado perdón, misericordia, gracia, y ahora con ese amor que nos ha llenado tanto, ahora tenemos que ir al prójimo y decirle, yo también te amo, yo también te quiero perdonar, yo también te quiero ayudar, yo también te entiendo, porque incluso Jesús demostró su gran amor cuando dijo en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí se demostró ese amor maravilloso de Dios, porque estaba tan lleno del amor de Dios que lo único que puede ofrecer a alguien que ha sido ofendido, que ha sido murmurado, ha entrado en chismes, que ha estado en cuestiones, es poder decir las mismas palabras del Señor. Perdónalos, porque no saben lo que dicen, no saben lo que hacen, no saben por qué me persiguen, pero perdónalos, Señor, y ayúdame a amarlos. El amor en esas circunstancias no es algo natural del ser humano porque somos llenos de egoísmo, de buscando atacar, destruir, defendernos. Pero cuando amamos como el amor de Dios es correcto, cuando dejamos que el amor de Dios nos llene, inmediatamente vamos a aprender a responder con el amor divino. Por eso debemos pedirlo. Y quiero que leamos una cita que dice cada día con Dios, que dice así. Hay mucha verdad que se profesa, pero la que se practica al aliviar las necesidades de nuestros semejantes ejerce una enorme influencia. Llega hasta el cielo y abarca la eternidad. La religión es demasiado profesión y demasiado poca realidad. Hermanos, creo que esa cita resume todo lo que vivimos. Porque los dos grandes pecados son la idolatría, que tiene que ver con la adoración a Dios, y la injusticia. Y estos dos pecados nos muestran cómo la falta de amor hacia Dios y hacia el prójimo destruye la esencia misma de los mandamientos de Dios. Por eso, estos pecados están profundamente relacionados con la ausencia de amor. Cuando idolatramos, cuando odiamos, pues estamos en desobediencia. Por eso, hermanos, surge una pregunta. ¿Realmente estamos amando a Dios? Este es un llamado a evaluar nuestra vida, a comprometernos con el Señor, a vivir con un amor genuino que se exprese tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. Esto no es de palabras, esto es de vivencia, esto es de obediencia, esto es de una relación con Dios. En la lección del martes, Dios ama la justicia. En esta lección
Veremos cómo Dios ama la justicia y cómo es de importante defenderla en nuestras vidas. Dios condena la injusticia y nos llama a sus seguidores, a nosotros, a practicar la justicia y a que nosotros mostremos preocupación por aquellos que están oprimidos. Leamos lo que dice el Salmo 82, que dice así: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. En esencia, en este pasaje, Dios exige que nosotros los cristianos, especialmente los que somos líderes, seamos defensores de la justicia, protejamos a los vulnerables y trabajemos para erradicar la opresión. La preocupación de Dios por la justicia no es superficial, sino que es central. En su carácter, Dios es justo y Dios siempre hará que el justo no quede desamparado. Recordemos lo que dice el Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Es decir, Dios siempre hace justicia. Y Dios se presenta como ese Dios que es juez supremo, que denuncia la injusticia, especialmente de los gobernantes, de los jueces corruptos. Dios no tolera la injusticia, especialmente en aquellos con poder para influir o tomar decisiones importantes. Dios les ordena a los gobernantes que defiendan al débil, que defiendan al huérfano, al afligido, al menesteroso. Y a nivel personal, debemos ser también defensores de los débiles, los marginados, los que sufren injusticias. Y como adventistas del séptimo día también debemos reconocer que nuestra responsabilidad es amar y practicar la justicia en cada aspecto de nuestras vidas. No solo dentro de la iglesia, sino también en nuestras comunidades, en el trabajo, en la familia, con los vecinos. Dios nos ayude porque no es fácil. Cuando vamos a Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y lo que pide de ti Jehová, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Mira, qué poderoso ese texto, porque la justicia no es opcional. No es como que, no, ese no es mi ministerio, yo tengo otro ministerio. No. Aquí lo importante es que el requisito fundamental de la vida cristiana es practicar la justicia y la bondad y vivir en conformidad con los principios de Dios. Ahora, eso se parece mucho a lo que dice Santiago. Nosotros debemos vivir la verdadera religión y es ayudar al huérfano, al que está dolido, a la viuda, a los desamparados, a los necesitados, si queremos practicar la verdadera religión. Ahora, si nos centráramos en Miqueas capítulo 6, versículo 8, y lo pusiéramos en práctica en nuestras familias, en nuestras iglesias, se reflejaría un ambiente, primero, de equidad, segundo, de amor genuino, tercero, de compasión y cuarto, de consagración. Si entendiéramos lo que dice Miqueas 6:8, ahorraríamos muchos problemas y salvaríamos a muchas personas. Le daríamos la oportunidad de que conozcan de Jesús cuando nos preocupemos por aquellos que están siendo vulnerables. Ahora, en el trabajo o en la iglesia podemos actuar con integridad y debemos buscar la manera de cómo ayudar a las personas, ya sea en tiempo, ya sea con recursos, ya sea en apoyo emocional, ya sea con dinero. Dios espera de nosotros que hagamos algo y ya sea de cualquiera de esas maneras. Porque hay gente que necesita tiempo, que la escuchen, que usted preste su oído o que usted preste su hombro para que esa persona pueda llorar, se pueda desahogar. Pero también hay personas que necesitan un recurso para pagar algo porque tienen necesidades económicas o quizás tú eres el instrumento que Dios va a usar para ayudar a aquellas personas o familias que necesitan un trabajo. Es decir, debemos estar siempre prestos a ayudar a las personas. Y Dios va a demandar de nosotros eso. Dios ama la justicia y Él hace de prioridad que nosotros hagamos su voluntad.
Dios espera que al conocerlo a Él y al poder haber sido ayudados por Él, ahora ayudemos a otros. Ahora, cuando ponemos esto en práctica, estos principios, pues reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas. Tú y yo estamos llamados a hacer una obra de rescatar y salvar lo que está perdido. Esa obra fue del Señor, pero esa obra fue enseñada para nosotros. El Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos a todos los rincones del mundo. Tú quizás dirás, pastor, yo no puedo ir a la India, a África o a lugares recónditos. No, no, Dios no te está pidiendo que vayas allá. Dios te está pidiendo que en la cerca o en la comunidad en la que te encuentras, tú mismo te dediques a salvar a esas personas, a ayudarles, a enseñarles. El Señor ha dicho que debemos ir y debemos hacerlo porque Él dice en la gran comisión, en Mateo 28, Dios dice que si vamos a hacer su obra, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos, no dejemos de hacer el bien, hagamos siempre el bien y dejemos que Dios nos ayude, nos fortalezca y nos quite la pereza, las barreras quizás culturales que tenemos para ir a ayudar al que lo necesita. Hay mucha gente, no te limites, ve seguro que en esa obra de salvar o ayudar a las personas, Dios estará contigo. En la lección del miércoles, llamados a establecer la justicia. El estudio de esta lección nos hace un llamado a la justicia. Y no es una justicia propia, es una justicia social que nos lleva a revisar la experiencia del Señor Jesús y cómo se enfatiza la necesidad en esta lección de combatir lo que a veces es injusto, de esas necesidades que se dan en nuestro ambiente y de cómo nosotros podemos practicar una obediencia genuina. Por eso, antes de avanzar, vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 23 al 30. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Sabes, el Señor Jesús comienza con una dura crítica a estos líderes religiosos, acusándolos de centrarse en los aspectos más pequeñitos mientras que dejaban de lado lo más importante. Y allí se mencionan las tres cosas que para el Señor eran importantes según los mandamientos de Dios: la justicia, la misericordia y la fe. Ellos se preocupaban por todo, y aunque el Señor dice es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, pues aquí el Señor señala que cumplir con rituales externos o con algunas obligaciones o labores cristianas o espirituales no es suficiente, sino que también se debe practicar una obediencia verdadera, esencial para Dios. Es decir, prestan atención a los detalles minúsculos, pero pasan por alto los grandes o las grandes injusticias. Además de que el Señor Jesús compara a los fariseos con vasos o platos sucios, que están por dentro sucios, pero están limpios por fuera. Es decir, todo el mundo los ve y están impecables. Son fariseos y que todo el que lo ve dice es un ejemplo, es un testimonio, pero por dentro estaban sucios. Por eso el Señor Jesús los manda a limpiarse primero de adentro y que lo de afuera obviamente sea respuesta a esa limpieza. Ahora, Dios espera también de nosotros que seamos de la misma manera, seamos cuidadosos, seamos entendiendo que nuestra esencia no está en lo externo, nuestra esencia está en el corazón y debemos buscar que nuestro corazón esté limpio, sea perdonado, esté dispuesto a amar, y eso se llena solamente con el amor de Dios. Pero sabes, hay algo más, porque el versículo 27 en adelante nos enseña lo siguiente: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ya en estos textos Jesús utiliza una metáfora aún más fuerte. Los fariseos son como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Sabes, hermano, esta imagen evoca la tradición judía de blanquear esos sepulcros para que fueran hermosos, fueran visibles y evitar incluso el contacto cuando ellos iban caminando, ya que eran considerados impuros y ellos por esa razón no debían tocar nada muerto o incluso ellos consideraban que las tumbas no debían ser tocadas. Pero sabes, aunque los fariseos parecen justos y puros, a los ojos de los hombres, a los ojos de los demás, en realidad estaban llenos de corrupción e inmundicia en su interior. Y el único que podía decir esto era el Señor Jesús, porque el Señor Jesús sabía cómo estaban ellos. Y es que aquí se aborda algo en este tema, y es que hay algo que se llama la falsa apariencia de justicia. Y esta falsa apariencia de justicia es reflejar a los demás cosas que quizás la gente lo puede tomar a bien. El problema no está en las personas que ven a otros que parecen buenos cristianos o parecen buenas personas. Ese no es el problema. El problema soy yo, que estoy dando una imagen que no es. Y esa falsa apariencia de justicia es básicamente algo que se llama hipocresía. Por eso el Señor los llama fariseos hipócritas y lo repite. Ahora, esto es grave porque realmente a Dios nadie lo engaña. Y aquí hay citas, versículos que realmente nos dicen que no podemos dejarnos llevar por las apariencias. No podemos dejarnos llevar por lo que hacemos. Es que yo creo que por obra me voy a salvar. Yo tengo que dar ayuda a los pobres y yo me voy a salvar. No, eso no es así. O sea, hay que entender el contexto de lo que Dios quiere. Más que diezmar la menta, el eneldo, el comino, no debemos olvidarnos de la esencia. El problema no es afuera, el problema está adentro. La limpieza no se inicia de afuera hacia adentro, se inicia de adentro hacia afuera. Es algo importantísimo. Ahora, hay unos textos que la lección nos daba con referente a esto y es Isaías 10, 1 al 3. Dice, ay de los que dictan leyes injustas y los que escriben la iniquidad para apartar de los juicios a los pobres y para despojar los derechos de los afligidos a mi pueblo. A las viudas hacen su presa y a los huérfanos roban. ¿Qué haréis en el día del castigo? Al llegar la desolación de lejos, ¿a quién acudiréis para que os ayude cuando se venga de lejos el asolamiento? Isaías se ve que aquí denuncia una sociedad donde las leyes son utilizadas para oprimir a los pobres, condenando a aquellos que se aprovechan de su poder para enriquecer a costa de la miseria ajena. Es decir, hoy día se ve, y Jesús recalca que lo más importante de la ley son los principios de justicia, de misericordia y de fe. Estos son los pilares de una vida justa que deben ser vividos genuinamente. No solo deben ser predicados, deben ser vividos. Y no es solamente o no es suficiente cumplir con las normas externas. No solamente, porque es que lo externo, si no viene del corazón, no sirve de nada. Debe nacer en el corazón servir a Dios, amar a Dios. Ahora, si tenemos un corazón egoísta, un corazón avaro que solo quiere tener para uno mismo, debemos orar a Dios y decir, Señor, ayúdame a desprenderme de estas cosas que me están atando a este mundo y ayúdame a tener un corazón generoso que ayude. Todo eso que queremos proyectar, necesitamos primero iniciar ese proceso interno en el corazón. Nada va a cambiar si no hacemos un cambio interno. El llamado a la justicia, el llamado a ayudar al pobre, a no ser injustos con ellos, a no agraviarlos, a no dañarlos, a no destruirlos, es un llamado importante. Es un llamado de Dios para nosotros. Y este mandato sigue siendo esencial hoy. Y la lección hoy nos insta a vivir una vida consecuente con nuestra fe, con el amor que recibimos de Dios. No basta que solo esperemos que Dios nos trate con amor invariable. No basta solamente que nosotros llevemos una vida práctica personal. No,
también se tiene que reflejar en otros. También tenemos que vivir nuestra vida de obediencia, de justicia, de misericordia y de fe, mostrando que nace en el corazón, pero que se refleja en los demás. En la lección del jueves, ¿quién es mi prójimo? Y esta lección quería llegar acá, porque en esta lección de hoy haremos un estudio de la parábola del buen samaritano. Y aquí se resalta la importancia del amor al prójimo, que es un principio central en la vida cristiana. Y mostramos aquí en este texto o en esta lección cómo se ve algunos de los asuntos que se generan a veces en nuestra vida diaria. Veamos lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El intérprete de la ley le pregunta al Señor: ¿yo cómo puedo salvarme? Así como el joven rico. El intérprete de la ley conocía la ley, sabía la ley. Ustedes saben que los intérpretes de la ley, los fariseos, los doctores de la ley, buscaron muchas veces la caída de Jesús. Algunos otros quisieron de verdad conocer, pero en esta oportunidad pareciera una pregunta que básicamente estaba buscando una verdad, buscando descubrir qué pensaba Jesús. Y Jesús le responde, y le responde preguntando sobre lo que dice la ley. Y es que la respuesta del intérprete se basa en lo que enseña la ley, que es decir, amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como a nosotros mismos. Estas son las dos leyes más grandes, y ya lo vimos, que pues se deben reflejar en nuestra vida. No son opcionales, están entrelazadas y deben cumplirse. Pero ahora viene la segunda parte con este intérprete. Miremos lo que dice el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La pregunta es: ¿quién es mi prójimo? Y aquí el intérprete de la ley tal vez esperaba, como dice la Biblia, justificarse a sí mismo. A esta pregunta Jesús responde con la parábola del buen samaritano, una parábola importante, una parábola que nos da una enseñanza especial. El Señor utiliza esta parábola para enseñar que ser prójimo no está relacionado con la nacionalidad, raza, estatus religioso, sino con las acciones de misericordia y compasión que se ofrecen a quienes sufren. Dios quiere que nosotros aprendamos y enseñemos a que seamos prójimo en actuar con compasión, actuar con ayuda, incluso a aquellos que no comparten nuestras creencias o no tienen una relación especial con nosotros. Este acto de bondad y de justicia no depende de quién es el receptor del amor, sino de quién ofrece el amor. Es importante esto. Y sabes, cuando leemos el deseo de todas las gentes, dice en la página 466, y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Y cualquiera que deja de manifestar este amor viola la ley que profesa reverenciar. Por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. Hay algunas personas que preguntan, por ejemplo: pastor, es que iba saliendo de mi casa un sábado y la vecina que estaba enferma me pidió que fuera y comprara una medicina para él. ¿Debo hacerlo? Claro.
Esa quizás usted no va a obrar un milagro, pero usted puede traer la medicina y decirle, hermano querido, o vecino, o apreciado amigo, yo he traído esta droga, pero yo antes de que usted se tome esta droga, yo quiero orar por usted. Interesarse por aquellos que están sufriendo, hermanos, por aquellos que están perdiendo familiares, aquellos que están emocionalmente perdidos, necesitan de que tú y yo vayamos a hablarles. La parábola del buen samaritano nos invita a vivir una vida de justicia, de misericordia, de ayudar a las personas, de no limitarnos en ayudar a las personas. En resumen, no podemos amar al prójimo si no amamos a Dios. Es imposible que esto suceda. Que Dios nos ayude, hermanos, porque las personas a veces se les hace difícil amar a otros, perdonarlos, ayudarlos, pero ya están dando fruto de su orgullo, del odio y el rencor. Pero obviamente si nosotros estamos siendo llamados a ser discípulos del Señor y decimos que somos hijos de Dios, no podemos actuar de la misma manera. Aquí la reflexión es, si amamos a Dios y pedimos que nos llene de ese amor, será natural amar a nuestro prójimo sin importar quién sea, cómo sea o qué haya hecho. Dios nos ayude, hermanos, a que de verdad el amor de Dios sea genuino y real en nuestras vidas. La lección del viernes para estudiar y meditar, veremos acerca de una cita y la dividiremos en dos partes. Veamos lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 253 y 254. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, los sufrimientos y los derechos de los hombres. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y las desgracias del hombre. El Señor dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que al oro de Ofir al hombre. Cuando Jesús se dirigió a los fariseos con la pregunta de si era lícito hacer bien o mal en sábado, salvar la vida o matar, los confrontó con sus propios malos deseos. Y duele decirlo cuesta decirlo, pero somos crueles cuando tratamos a las personas. Una persona que ha caído, que cayó, se fue de la iglesia, cometió algunos errores, quizás se revolcó un poco en el mundo y quiere volver y dice, quiero volver. Mucha gente se sienta y empieza a decir, ¿será que sí es verdad? ¿Será que sí se consagró a Dios? ¿Será que sí es cierto todo lo que está diciendo de que quiere caminar con Dios? ¿Será que sí debemos permitirle que desarrolle el liderazgo en la iglesia? Y duramos mucho tiempo atacando a las personas y se nos hace difícil olvidar. Nos mantenemos en eso y como iglesia a veces actuamos de una manera cruel con aquel que ha caído. Pero sabes, esto es resultado a veces de nuestro egoísmo y esto nos separa también de Dios, porque esto afecta a los demás, pero también afecta con Dios. Pero sabes, el texto sigue diciendo, con acerbo odio ellos deseaban matarlo, mientras que él salvaba vidas e impartía felicidad a muchedumbres. Era mejor matar en sábado, según se proponían ellos hacer, que sanar a los afligidos como lo había hecho él. ¿Era más justo tener homicidio en el corazón en el santo día de Dios que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia? Antes de actuar, hermanos, debemos pensar. Y no pensar como nosotros creemos, no como me enseñaron, no como el hermano fulano piensa, y es que yo estoy de acuerdo con él, entonces yo pienso igual que él. No, eso no puede ser así. Tenemos que ir a la Biblia. A veces nos dejamos llevar por el historial de las personas y decimos, pero de verdad que este hermano en su vida pasada fue así y así y así, y puede ser que sea cierto, pero no es nuestro deber estar echando culpas o mirando a los demás. A los fariseos les pasaba esto, ellos eran homicidas del corazón, ellos mataban a la gente con sus palabras, ellos atacaban y destruían a las personas y se creían santos. Que esa no sea nuestra experiencia. Que de verdad en esta lección, hermanos, hayamos aprendido que Jesús quiere hacer el bien y que el mal es el resultado simplemente de nuestro corazón y del pecado que Satanás nos ofrece. Entonces, mientras que los fariseos se aferraban a una interpretación rígida de las reglas, sin compasión, sin amor, sin entender el sufrimiento del ser humano, Jesús les presenta que debe ser una oportunidad de que ellos cambien y los llama hipócritas, les habla duro. Y saben, hermanos, hay en el corazón mucha dureza.
y debemos pedirle al Señor que nos ayude a amar al prójimo, a ese que recién llegó, a ese que quizás trae un historial terrible, a ese que quizás se ha bautizado 1 o 2 veces, a ese que de pronto ha fallado muchas veces. No es nuestro deber juzgarlos, no. Dios no nos ha dicho eso y la Biblia nunca lo dice. Ese es el deber de Dios. Por eso, independientemente de quiénes sean, debemos amarnos los unos a los otros. Entre más amemos, más se va a perdonar. Porque todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros nos enseña que el amor de Dios, o solo el amor de Dios, puede perdonar. En esta oportunidad, hermano querido, esperamos que esta lección te haya ayudado. Creo que es una lección maravillosa y más que teórica, es práctica y es evaluativa, es de reflexión, es mirar cómo estamos, es meditar en cómo estoy con Dios. Quisiera saber si usted de dónde nos está escribiendo, de dónde nos ve. Qué bonito, es agradable, es muy agradable para mí saber de dónde nos ven, hasta dónde llega este mensaje. Y agradecerles porque ustedes replican, comparten esto. Quiero invitarte a que oremos y podamos pedirle a Dios su bendición. Oremos. Querido Padre, en este momento hemos estudiado esta lección maravillosa. Una lección que nos ha confrontado con el amor divino, pero con el amor al prójimo. Ayúdanos a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Que en la medida que nos amemos, también amemos a nuestro prójimo. Ayúdanos a desprendernos del egoísmo, a desprendernos de la idolatría, a desprendernos de la injusticia, a desprendernos de todo aquello que nos separa de ti. Permítenos tu presencia, y si tu presencia no irá con nosotros, Señor, entonces no iremos. En esta hora, bendice a mi hermano, bendice su vida, su familia, y danos, Señor, el poder de tu Santo Espíritu para seguir viviendo una vida en santidad, una vida de consagración y una vida de predicación para hablar a otros que tú vienes pronto. Guárdanos, Señor, en tu bendición y tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Preciado hermano, que Dios te bendiga. Como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Nos vemos en una próxima lección con el favor de Dios.